lugar en donde pues se le puede entrenar para poder desarrollar ese talento, ¿verdad?, que desea desarrollar en su vida. Antes de empezar la clase en esta mañana, quiero primeramente decirles, hermanos, que pues como bien saben ustedes, se anunció el miércoles que mi tía Flavia A. Rodríguez falleció ese mismo día, miércoles. Y pues toda la familia son católicos, hermanos, pero mi tío me ha pedido que haga los servicios el sábado por la mañana. Va a ser a las 10 de la mañana, a las 11, y va a ser en Valley Memorial Funeral Home. Es el que está al terminarse la calle Nolano. Nomás se termina, le pega a la calle Tyler, ¿verdad? Y ahí, Kerry Corner, está la casa funeraria. Pero me gustaría, ¿verdad? Ya le pedí al hermano Andrew que me ayudara en los cantos, pero me gustaría, si acaso, fuera un buen grupo de hermanos para tocar cantos, va a ser cantos congregacionales. Si puede, si no puede, está bien. No es nada que se le está forzando a nadie. Pero son oportunidades para poder enseñar y presentar a la iglesia de Cristo, hermanos. Especialmente a una audiencia, ¿verdad?, de que posiblemente no conozca a la iglesia de Cristo. Yo personalmente voy a traer el mensaje, pero va a haber otras personas y pues voy a escoger a miembros del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad?, para que nos ayuden en diferentes cosas. Solo que tengan eso en mente. Va a ser el sábado, el día 4 de noviembre, a las 10 de la mañana y a las 11 pues el entierro. Muy bien. ¿Qué más iba a decir? Ya se me está yendo la onda cada en cuando, hermanos, ¿ok? Bueno, yo creo que es todo. Si me acuerdo después, ahí les digo. Esto me acuerdo de una ocasión, ¿verdad? Un hermano estaba dando una clase y yo estaba presente. Y de repente salta la carcajada de un hermano. Y pues todos nos quedamos admirados, ¿verdad? Así. ¿Qué pasó, hermano? ¿Está bien? Dijo, parece que todos están dormidos, hermano, ¿ok? Relax. Apocalipsis. Capítulo 11. La última vez que estuvimos juntos, hermanos, estuvimos estudiando concerniente a lo que habrá de ocurrir a la nación pagana, al imperio romano. Una vez más, quiero recordarles que el libro de Apocalipsis es un libro en donde se le está demostrando, en donde se le está inculcando a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús que están sufriendo durante este tiempo, a que tengan ánimo, a que sigan adelante a pesar de la persecución que ellos estaban pasando en esos momentos. Y pues hemos dicho, ¿verdad?, que podemos relacionar nosotros un poco con esto, no exactamente por lo que estaban pasando los cristianos en aquel entonces, porque ellos pues fueron puestos a muertes por su creencia en Dios, tal que ellos tuvieron que irse a esconderse por causa de la crueldad del imperio romano. Hay un libro que se llama Catacumbas, y usted lo puede leer y puede entender la vida de estos cristianos y cómo es que ellos vivían en las catacumbas. Bueno, es durante este tiempo. Pero vuelvo a repetir, era un libro que se escribió para animar a los cristianos. Y el capítulo 10, el cual es capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis, es un interludio entre la trompeta sexta, ¿verdad?, y la séptima. Y por lo tanto estamos viendo nosotros que así como consideramos cuando leímos el capítulo 7, que también fue y es un interludio a los sellos, miramos nosotros que ahora ya nuevamente se encuentra Dios tratando de animar a los cristianos, porque va a venir un tiempo peligroso para ellos, un tiempo en donde habrá el Señor Dios comenzar el juicio en contra de los paganos. Pero recuerda, hermanos, que cuando Dios empieza su juicio, tenemos que entender que es posible que
alcance los alcances de este juicio a nosotros los cristianos. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? No que sea un juicio en contra de nosotros los cristianos, pero también, pues si nosotros vivimos entre los paganos, vamos a sufrir de una manera u otra. Pero es Dios demostrando un juicio en contra de estos paganos. Entonces nosotros tenemos que entender las consecuencias que nos puede caer a nosotros. Y cuando terminamos de leer el capítulo 10, hablamos un poco sobre el pregonero, es decir, el mensajero, el que anuncia. Y claro, ¿verdad?, que lo vinimos a ilustrar con el predicador. Las personas que vienen a anunciar la palabra de Dios, vienen a anunciar lo que Dios nos dice, hermanos, no es un trabajo agradable, especialmente cuando se le tiene que anunciar y se le tiene que comunicar a personas, a cristianos que no están viviendo la vida que deben de vivir. Hay cristianos que mientras que no se les diga nada, continúan viviendo de una manera equivocada hacia Dios. Pero cuando se les comienza a apretar el tornillo, como decimos acá, ¿verdad?, y comenzamos a decir algo, ¿verdad?, ya comienzan a respingar, ya comienzan a sacar las uñas, ya comienzan a mirarlo a uno de una manera diferente. Y tratan de destruir el carácter de la persona que está tratando de hacer estas cosas. Y cuando es el predicador, ¿verdad?, luego le sacan a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, etc. Bueno, esto es lo que habla la última parte del capítulo 10. Cuando se le dice el ángel a Juan que coma el librito, es precisamente lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Comer el librito significa de que debes de anunciarle esto a las gentes que necesitan que escuchar de esto. Y claro, ¿verdad?, que también a los cristianos. Entonces, es una tarea difícil. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice al joven Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo, capítulo 4, 1 en adelante. Tú predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, tú enseña lo que tienes que enseñar. Y claro que va a haber tiempos, ¿verdad?, cuando las personas o la persona o las personas van a responder no agradablemente hacia la persona. Y claro, ¿verdad?, que hemos entendido que varias predicaciones a consecuencia de eso se han ido a las congregaciones. Porque esa es la intención del grupo malo, ¿verdad?, de querer correr o querer correr, de querer quitar aquello lo cual está de estorbo. Terminamos el capítulo 10, ya entramos al capítulo 11. Y el capítulo 11, nuevamente incluido en el interludio, miramos nosotros que es algo semejante a lo cual miramos en el capítulo 7. En el capítulo 7, cuando se da el anuncio de un juicio en contra de los paganos, miramos nosotros que Dios dice primeramente, antes de que empiece el juicio, vamos a señalar, vamos a sellar a los fieles del Señor. Y claro que se da un número de 144,000. Ahí en capítulo 7, ¿verdad?, se usan dos frases, las 144,000 y luego la gran multitud, que se refiere a lo mismo, a la iglesia de Cristo, a los fieles del Señor. Bueno, aquí ya vamos a ver que Dios usa otro término para poder hablar de los fieles en Cristo Jesús. Y usa la palabra templo. Templo. Cuando nosotros leemos los versículos 1 y 2, porque yo creo que solamente vamos a tener tiempo para estudiar estos dos versículos, note lo que dice. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos
hollarán la ciudad santa 42 meses. Estos dos versículos aquí nos habla de la medida del templo. Ya el versículo 3 en adelante empieza de los dos testigos, los cuales vamos a estar estudiando la semana que viene. Pero aquí hay tres preguntas muy importantes que tenemos que contestar. Y antes de entrar a estas tres preguntas, quiero volver a recalcarles de que estamos estudiando un lenguaje figurativo, simbólico, no es literal. Por lo tanto, tenemos nosotros que buscar la enseñanza panorámica o bíblica para que así podamos darle sentido a este lenguaje figurativo. No es literal. Y digo esto, hermanos, porque aquí se han desarrollado por lo menos una doctrina errónea. Y la doctrina errónea que se ha desarrollado es concerniente a la fecha de este libro. Porque los que vienen a pregonar que la fecha de este libro es el año 70, están equivocados. Porque el libro en sí no nos ayuda a llegar a esa conclusión. Pero ellos se aferran a decir el año en que este libro fue escrito fue antes del año 70. Y déjenme decirles por qué. Número uno, porque aquí se habla del templo de Dios. Y ellos entonces dicen, vienen a razonar, bueno, el templo de Dios fue destruido en el año 70. Por lo tanto, si nosotros deducimos bien todo, esto quiere decir que este libro fue escrito antes del año 70. Y cuando llegamos a esas fechas, miramos nosotros que hablando de los imperios romanos, empezamos primeramente con Nerón. Nerón viene a reinar del 54 al 68. Y luego ya de Nerón vienen varios emperadores, ¿ok? Del año 68 al 69. Entre ellos está Galba, está otro, está Víteles. Son emperadores que hubo un conflicto interno en Roma y no duraron mucho. Se establecían uno, se mataban uno al otro, etcétera, etcétera. Pero luego viene Vespasiano. Y Vespasiano, claro que tuvo dos hijos, uno Tito y el otro Domiciano. Okay. Domiciano, como todos saben, Vespasiano vino a reinar del año 69 hasta el 79, del 79 hasta el 81, del 81 hasta el 96. Ahí están los emperadores. Okay. Entonces, los que dicen que a consecuencia de que se habla del templo, esto quiere decir en que el libro de Apocalipsis fue escrito en esta área de aquí. Porque Tito, el general Tito, vino y destruyó el templo en el año 70. Y claro que todos apuntan, ¿verdad?, a Nerón. Cuando más adelante vamos a estudiar del 666, ¿verdad?, se lo atribuyen a Nerón. Ya me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos mirando. Bueno, cuando nosotros leímos el libro y la historia, aquí es donde se viene a escribir el libro de Apocalipsis, en Domiciano, pero no es en la era de Nerón. Además, no habla de estos eventos, sino que habla, ¿verdad? Aquí empieza la persecución hacia los cristianos, si ustedes recuerdan, porque aquí se vienen a revelar los judíos. Desde el año 66 hasta el 70 se revelan los judíos. Hay conflicto interno entre el Sanedrín, el sacerdocio, etcétera, etcétera. Pero miramos nosotros que es hasta este punto aquí, Domiciano, en donde los cristianos son muertos en la harina, ¿verdad? En donde Domiciano construye diferentes estatuas. Usted lo puede leer en la historia. Y él es el que dice que él es Dios y que a él se le debe de adorar.
Solo que ese es un concepto erróneo concerniente al capítulo 11, versículos 1 y 2. Lo digo, ¿verdad?, para que lo tengan en mente, porque yo sé bien que al explicar el libro de Apocalipsis a alguien y quizás tenga este concepto, le va a traer a la cara esto. Y claro que de ahí salen varias conclusiones erróneas también que los premilenianistas tienen concerniente a diferentes cosas. ¿Ok? Ahora sí, las 3 preguntas importantes. Número 1. ¿A qué se refiere la Biblia cuando aquí habla del templo de Dios? Pregunta número 1. ¿Ok? ¿Qué significa el templo? Pregunta número 2. ¿Qué significa la santa? No, perdón. Esa es la tercera, ¿verdad? ¿Qué significa el atrio o el patio, verdad? Aquí. Bueno, son más de 3 entonces, ¿verdad? La tercera pregunta, ¿qué significa la santa ciudad? Y por último, ¿verdad? ¿Qué significa los 42 meses? Esto es lo que habla estos 2 versículos. ¿Qué significa el templo? ¿Qué significa el atrio? Porque habla ahí del atrio, ¿verdad? ¿Qué significa la santa ciudad? ¿Y qué significa los 42 meses? Primeramente, vamos con el templo. Si usted tiene un interlinear, ¿verdad? Un interlinear Greek, le nombramos en inglés, ¿verdad? Se dará cuenta que hay 2 palabras para hacer referencias al templo. Es la palabra naos y la palabra ereos. Esto significa santuario. Esto significa templo. Templo con todas sus cosas. Cuando hablamos del templo de Salomón, se refiere a esta palabra. Claro, ¿verdad? Hebrea. Cuando hablamos al templo de Herodes, se refiere a esta palabra. Parece que en Juan capítulo 12 es donde habla de esto, ¿verdad? Pero aquí en el libro de Apocalipsis se usa esta palabra griega. La palabra griega significa santuario. Solo que el ángel está haciendo una referencia al santuario del Antiguo Testamento. Recuerde que cuando el escritor de los Hebreos está comunicando al pueblo judío concerniente a ciertas cosas ya para la era cristiana, se va al Antiguo Testamento y usa varias imágenes del Antiguo Testamento para transmitir una verdad, una realidad. Hebreos capítulo 10, versículo 1 adelante, dice que las cosas que escribieron anterior, ¿verdad?, son sombras para lo que iba a ocurrir, es decir, lo real. Bueno, aquí miramos nosotros que se está usando el santuario. Y en el santuario miramos nosotros, wow. Vamos a quedar ver todas, hermanos, solo que gonna be part 2. En el santuario, ¿verdad?, miramos nosotros que en Éxodo, capítulo 27, versículo 9, solamente tiene un atrio. Ahorita vamos a hablar de ¿verdad? Porque noten, habla de santuario, tiene un atrio. Es lo que habla Éxodo, capítulo 27, versículo 9. Cuando usted va al templo de Salomón,
Puede leer en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 36, capítulo 7, versículo 12, Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, y Jeremías, capítulo 36 y versículo 10. Todos estos versículos, y claro, no los vamos a leer por causa de tiempo, ¿verdad? Usted los puede notar, hermano. Espero que un libro tan importante así, ¿verdad? Y usted no está tomando notas, quiere decir que tiene buena mente. Ok, qué bueno. Pero si no, sería mejor, ¿verdad?, que no tomara notas. Todos estos versículos hablan de el atrio interior, el atrio de afuera, el atrio de los sacerdotes y el atrio, ¿verdad?, ahí arriba. Solo que hay 4 atrios. Solo que eso bíblicamente nos da a entender que no se está refiriendo al templo físico, sino que se está refiriendo al santuario. ¿Y por qué todo esto? ¿Saben por qué todo esto? Porque el santuario del Antiguo Testamento, hermanos, era la imagen de ¿qué? De la iglesia. La iglesia. El tabernáculo del Antiguo Testamento era una imagen de ¿qué? La iglesia. ¿Usted recuerda en el tabernáculo? Aquí está el tabernáculo, aquí está el lugar santísimo y lugar santo, aquí está el barco, ¿verdad? Aquí está el altar, ahí está la entrada. Noten, uno entra, ¿verdad? Y produce que sacrificios vivos, es decir, se viene bueno, ya deja el mundo, ¿ok? Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Lo puede leer todo, ¿verdad? Pero luego miramos que el animal, ¿verdad?, que se sacrificaba aquí, ¿verdad?, primeramente era lavado. Esto representa el bautismo. Y luego viene aquí a ser sacrificado. Esto representa ya conformarse, ¿verdad?, una dedicación total a Dios. Y luego entra el lugar santo. El lugar santo había que el candelero y había que el pan de proposición, ¿verdad? Es decir, el candelero, el aceite representa ya en comunión con ¿quién? Con Dios, el Espíritu Santo. Y luego el pan sin levadura, esto representa la cena del Señor. Pero ya uno aquí, ¿verdad?, estaba el incensario, esto representa las oraciones de los santos. Ya estuvimos viendo esto en el libro de Apocalipsis. Y luego el arca, ya entra la presencia de Dios. Solo que todo esto representa ¿qué? La iglesia. ¿Ok? Y digo todo esto para que miremos, ¿verdad? Estamos mirando un lenguaje figurativo. Estamos llegando a la conclusión bíblica a qué se refiere. El templo, pues, de Dios se refiere a la iglesia. A la iglesia. Nada más. Es decir, si alguien más le saca otro significado, pues tendrá la tarea de probar bíblicamente que eso es la conclusión. Pero ahorita, ¿verdad?, esto es a lo que se refiere, a la iglesia. Y la iglesia, ahora en vez de ser sellada, como se dice en Apocalipsis capítulo 7, ahora va a ser ¿qué? Medida. Es decir, se va a medir. Se va a tratar de buscar a los fieles y apartarlos. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Solo queda de part 2. Preguntas o comentarios. No quiero entrar a lo demás porque entrándole, no, aquí tenemos para quedarnos aquí hasta la 1 de la tarde, hermanos. Y si acaso quieren, lo hago. Pero claro, los ancianos tienen la última decisión. Pregunta o comentario. Wow. Muy bien. Entonces está bien, si no tienen preguntas. Entonces, para continuar la próxima semana, hermanos, ¿ok? Recuerde que estamos buscando el significado del templo y es la iglesia. Es usted, soy yo, son los hermanos cristianos en el primer siglo. Ahora, ¿qué es lo que el ángel va a medir? Y esto ya lo vamos a ver acá, ¿verdad? El significado del atrio. Porque aquí, en el atrio, ¿qué va a pasar?
Les doy un preview, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Dice aquí, entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha de ser entregado a los gentiles. Noten que algo va a ser entregado a los gentiles, a los paganos. Y los paganos eran los que iban a hacer ¿qué? Es el juicio de Dios iba a demostrar sobre ellos. Ellos iban a hacer algo. Perseguir, maltratar a la iglesia. Solo que vamos a ver un poco más de esto, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, terminamos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen un buen día.